Hola y bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y quiero acompañarte en todo este proceso de convertirte en un mejor estudiante. Y en la sesión de hoy quiero hablaros sobre cómo recuperar la pasión por aprender. Esto es algo que para mí es vital, es algo que estoy viendo con muchísimos alumnos que llegan a nuestra academia, a nuestra escuela, y es verdaderamente una pena ver a personas que están tan sumamente agobiadas con el estudio, que odian profundamente lo que están haciendo, pero es un trámite que tienen que pasar para alcanzar ese sueño, ya sea terminar su carrera, aprobar un examen concreto de una oposición, lo que sea que estén preparando. Y espero que este programa sirva quizá como pequeña inspiración para todo esto. No vamos a ver ninguna estrategia especialmente concreta, pero hay muchas cosas que quiero compartir. Y si estás pasando por uno de estos momentos o conoces a alguien que esté pasando por un momento de no quiero estudiar, odio todo, quédate aquí porque este programa es especialmente para ti. Y precisamente viene a raíz de un vídeo que vi anoche de Thomas Frank. Ya sabéis que soy muy fan de Thomas Frank, es un auténtico crack, es un experto en productividad y en técnicas de estudio. Es muy bueno, sus vídeos son excelentes, los recomiendo siempre que puedo, siempre que tengo la opción. Y me ha gustado algunas cosas que comentaba. Y voy a empezar como él, hablando sobre la necesidad que tenemos de tener ideas. Necesitamos sentirnos, aunque sea en mayor o menor medida, necesitamos sentirnos creativos, sentirnos inspirados, sentirnos divertidos. Y todo ello pasa por tener ideas. Tenemos que tener algún tipo de idea, da igual lo que sea. Según estamos estudiando, no podemos dejarlo todo a simplemente tengo que memorizar esta información y ya está. Tenemos que poder comprenderlo, y para comprenderlo tenemos que poder darle contexto a todo lo que estamos viendo, a toda esa información. Necesitamos saber más, saber de dónde viene, qué ocurre, a dónde va, qué se podría hacer incluso con esa información, ir un paso más allá. Y todo ello pasa por aquella frase célebre de Steve Jobs, su gran discurso de Stanford, que hablaba sobre conectar los puntos en su vida. Decía que al final todas las experiencias que vivimos nos llevan hasta el punto en el que estamos, y al final lo que vivimos condiciona lo que hacemos, condiciona nuestras ideas. Vivir experiencias nos abre al mundo, nos abre a tener una mente con muchos más recursos y nos permite conectar esas ideas. Si no hubiese sido por el gran amor que sentía Steve Jobs por la música y por la tecnología, y dicho sea de paso, por pasear constantemente y por todos los lados, jamás habríamos tenido el iPod. Si Steve Jobs hubiese tenido otros hobbies, otra personalidad, ese es un producto que jamás habría existido. Y yo siempre he tenido la firme creencia de que cualquier tema, por aburrido que parezca, si profundizamos lo suficiente en él, resulta apasionante, da igual lo que sea. Me he encontrado con temas que he dicho, esto es un auténtico coñazo, esto es insufrible, y me he encontrado algún experto, pero no solo un experto apasionado en ese tema, y de verdad que he flipado con toda la información que me ha facilitado, con todas las curiosidades. Puede ser algo tan aburrido como el reciclaje del cartón o del papel. Puede ser algo tan aburrido como la fabricación de un botijo. Me da igual. Todo es susceptible de tener... todo tiene una complejidad innata. Cualquier cosa tiene una complejidad
por el mero motivo por el mero hecho de existir, todo ya tiene una complejidad. Cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier disciplina que aprendamos, tiene una historia detrás. Nació de una necesidad de algún tipo, da igual la que sea, pero nació de algo. Y siempre podemos profundizar un poquito más. Por eso es tan importante la labor del profesor. Un buen profesor de matemáticas o de física te va a hacer vibrar con esas asignaturas. En mi caso, a lo largo de mi vida, no me he encontrado prácticamente con profesores de este tipo y son asignaturas que yo no disfruté y las estoy disfrutando ahora ya de adulto, cuando no tendría por qué seguir estudiando matemáticas o física. Es cuando realmente estoy disfrutando aquellas cosas que en su día no entendí o no me supieron explicar bien. Para ilustrar esto, hay una serie de documentales, no sé si seguirá existiendo, hace unos años lo veía en el Discovery Channel, que creo que se llamaba How I Build This o algo así, que era cómo se construyen las cosas o algo en esa línea, y te dabas cuenta de lo complejo que era el proceso de la fabricación, por ejemplo, de un caramelo en una fábrica. O sea, es tremendo y me resultaba muy interesante de verlo. Y un caramelo es una de las cosas más tontas del mundo, o sea, es una cosa muy sencilla en apariencia, si lo comparamos con cualquier elemento tecnológico, con un teléfono móvil, con una nevera, pues resulta un caramelo es algo muy simple. Y la ventaja que tenemos a día de hoy es que tenemos infinidad, tenemos todo un universo de contenido gratuito en Internet que en la mayoría de casos no aprovechamos. Aquí tirón de orejas para casi todo el mundo. No lo aprovechamos. Estamos idiotizados, agilipollados con el Instagram, con el Facebook, con las redes sociales, que por lo general no nos aportan nada. ¿Hay buen contenido en redes sociales? Por supuesto, hay muy buen contenido en todas partes, pero es una minoría si lo comparamos con la vasta inmensidad de ego-influencers que llamo yo, que solo muestran su maravillosa vida, sus bellos rostros, esculturales cuerpos y tonterías similares que no nos aportan nada al final del día. Hay cosas, hay contenido. Hoy he descubierto el canal de un chaval que ha hecho un servomecanismo, unos brazos tipo el Doctor Octopus de Spider-Man. Tiene un pequeño canal en YouTube, muy pequeñito, y me parece increíble que exista este tipo de contenido tan inspirador. En este caso, sobre la electrónica, combinando la electrónica con su pasión por los cómics y la ciencia ficción, que en muchos casos, también hay que decirlo, van de la mano. Y sin ir más lejos, vamos al programa de la semana pasada en el que os hablé de cómo aprovechar algo tan sencillo y tan conocido como la aplicación del traductor de Google, cómo convertir en un pequeño juego diario el poder ir adquiriendo nuevo vocabulario en un idioma que queramos aprender de una forma tan sencilla y tan accesible como tenemos el dichoso Instagram. Y como digo, para conseguir un resultado real, algo útil, algo valioso. Y llevo viendo mucho tiempo, quizá demasiado, viendo alumnos volar a través de sus temarios. Y por volar me refiero a que lo único que quieren es memorizar, retenerlo todo, el día del examen llegar, soltarlo y olvidarlo para nunca más echar la vista atrás ni recordar eso que con tanto esfuerzo tuvieron que aprender. Y aquí es donde quiero hacer hincapié en esa palabra, aprender frente a estudiar. Nosotros siempre en Escuela de la Memoria, siempre defendemos el aprendizaje. La memorización es una habilidad increíble. Nos ayuda a estimular nuestro cerebro, nos ayuda a no depender tanto de la tecnología para recordar datos concretos. Pero al final es también un pequeño atajo. La mejor forma para recordar es comprender, es visualizar, es entender y razonar de dónde vienen las cosas. Si no somos capaces de razonarlo, estamos vendidos. La mnemotecnia al final nos permite razonar de una forma artificial,
razonar cierta información, que no somos capaces de razonar de otra manera. Pero al final el razonamiento es la clave. Y como decía, he visto pasar a demasiados alumnos que lo único que quieren es memorizarlo todo, sin entender nada, sin disfrutar de ese temario del que puedes disfrutar y mucho. Ya lo he dicho, cómo se fabrica un caramelo parece una tontería, no lo es. Cómo se fabrica un botijo o cuál es la historia del botijo seguramente es fascinante. El ejemplo del botijo es uno que pongo siempre. Seguramente es fascinante. Y he visto también a muchos alumnos disfrutar, pero disfrutar con mayúsculas, de textos legales, explicarme alguna ley muy concreta con un entusiasmo, diciéndome, es que esto es una pasada, es que aman realmente las leyes, aman su aplicación, y el resto de los mortales podemos ver un texto legal, podemos entrar al BOE y verlo como algo aburridísimo, algo que nos haría dormir enseguida, y lo podemos memorizar, tenemos esta opción, pero es mucho más interesante el hacer ese esfuerzo por profundizar y por entenderlo, lo que estamos aprendiendo. Y sí, todos tenemos, y esto también es importante saberlo, el reconocer nuestra propia naturaleza humana es importante porque nos da mucha perspectiva y nos ayuda a seguir. Nos evita salir de los bloqueos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando tú crees que el césped del vecino siempre es más verde, pues estás en un problema muy serio. Con el estudio pasa igual. Siempre todos los alumnos me dicen, o la inmensa mayoría, que son los peores alumnos de su academia. Todos son mejores, son más listos, tienen más tiempo o tienen más experiencia. Da igual cuáles sean sus fortalezas. Siempre me señalan las debilidades y de forma subjetiva siempre se consideran los peores. Y hay que aceptar que esto es una realidad. Nos subestimamos muchas veces y otras tantas veces sobreestimamos cómo aprendemos o lo rápido que avanzamos en un temario. Y es importante reconocer estos indicadores y entender que tenemos épocas en las que nos sentimos profundamente poco inspirados. Nos sentimos totalmente apáticos, no queremos saber nada del temario. Es horrible. Empezamos ese proceso de burnout, estamos quemados con lo que hacemos. Es normal, acéptalo. Hasta cualquier persona, da igual la persona más inteligente, que más te inspire a ti, ha tenido épocas oscuras y las seguirá teniendo. Es normal. El aceptar tu propia naturaleza no te hace más vulnerable, sino que te hace más fuerte. Te hace más fuerte porque sabes, vale, esto que estoy experimentando es normal, no me voy a cerrar en banda. Es parte del proceso de aprendizaje. La frustración está ahí, reside en todos nosotros y no pasa nada. Es una parte importante, igual que el olvido juega un papel importante dentro del proceso de memorización. Esta situación de falta de inspiración o de falta de pasión también es normal. Así que no tengas miedo en abrazarla y aceptarla. Y aquí llego a la parte de por qué todo es importante considerarlo como un juego. Porque efectivamente todo, absolutamente todo, puede convertirse en uno. Ya hemos hablado en algún programa sobre la gamificación o ludificación, cómo convertir el estudio o alguna dinámica que nos ayuda a ser más productivos, cómo convertirla en un juego. Y, como digo, aquí depende mucho depende de varias cosas, pero nuestra imaginación es una parte importante. Y sobre esto quiero hablar largo y tendido en algún próximo programa sobre la imaginación, la creatividad y el juego, porque son temas que me apasionan y en los que nunca se profundiza lo suficiente, os lo digo ya. O sea que os vais a aburrir de ver programas o escuchar, para ser más exactos, escuchar programas de esa temática. Como digo, ¿qué características tiene un juego? Un juego tiene, a grosso modo, tiene 4 características esenciales,
que son unas reglas fijas, unas reglas que son inviolables. Por ejemplo, si jugamos al ajedrez, no podemos decidir de repente que un peón puede avanzar en diagonal. Bueno, iba a decir no puede avanzar en diagonal. Puede avanzar en diagonal para comer. Pero no puede avanzar un peón, por ejemplo, 4 casillas. No puede avanzarlas. No podemos hacer que una torre avance en diagonal. No podemos hacer que un alfil avance en línea recta. No podemos decidir las normas sobre la marcha porque el juego perdería interés. Imaginad un juego en el que sobre la marcha se van cambiando las reglas según más nos convenga. No podemos planificar una estrategia y empezar a ser aburrido porque será arbitrario. Entonces, para todo juego necesitamos unas reglas fijas. Necesitamos también un feedback instantáneo, es decir, necesitamos medir el progreso. En un videojuego, vamos a poner un clásico sobre clásicos, el Super Mario, todo lo que tenemos nos da un feedback. Desde la música, que nos indica que tenemos que apremiar, que apremia que terminemos el nivel, hasta, el sonido que se emite a la hora de saltar, las monedas, que tenemos un contador en la parte superior de la pantalla que nos indica las monedas y las vidas o intentos que tenemos, hasta los enemigos amenazantes que también nos dan un feedback inmediato cuando nos tocan, nos matan y tenemos que volver a empezar, hasta simplemente el número del nivel en el que estamos o la apariencia del propio nivel. Hay un avance. Tenemos ese feedback, esas... ¿Cómo lo diría? Tenemos todos esos elementos que nos transmiten esa evolución, ese progreso dentro del juego. Y esto es algo que dentro del estudio es difícil conseguir y es una de las cosas que más nos frena en el estudio. También el tercer elemento es que hay un reto, que no debe ser ni muy ambicioso ni muy simple, debe estar en ese sweet spot, en ese punto mágico que nos lleve a un estado de flujo, ¿vale? En el que estemos totalmente enchufados en el proceso, que suponga un desafío, pero no demasiado. Y por último, el cuarto elemento, que para mí también es muy importante, es el contexto. Y aquí yo siempre hablo de las ficciones. Las ficciones funcionan muy bien, hagas lo que hagas, el tener una ficción o una historia detrás le da contexto a todo. Y en el caso de un videojuego está claro, el contexto es la situación. Super Mario tiene que salvar a una princesa superando un montón de obstáculos. En el caso de un juego de rol, en vivo, en una partida de rol, somos superhéroes o héroes que tenemos que encontrar un tesoro, tenemos que superar un desafío, tenemos un mundo que puede ser el mundo del Señor de los Anillos, el mundo del Warcraft, puede ser lo que queramos, pero hay detrás un contexto, un mundo ficticio que nos empuja y nos invita a seguir. Como digo, ¿cuáles serían estos elementos o cómo los buscaríamos dentro del propio aprendizaje, dentro de ese proceso de aprender? Pues las reglas del juego nos la puede dar desde el propio examen, es decir, cómo hemos de abordar un examen, qué tiempo vamos a tener, qué formato van a tener las preguntas, el plazo hasta la fecha del examen. Ese puede ser las reglas del juego. Tienes 3 meses hasta el día de este examen que va a durar 2 horas, va a tener este tipo de preguntas y vas a tener que prepararlos a partir de estos libros. Esas serían las reglas del juego. Y tienes que sacar más de un 5 o más de X para aprobar el examen. Luego tenemos la parte del feedback, que como digo, lo tenemos que crear nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer llevando la progresión de forma visual. Y para ello podemos tener simplemente una tabla de objetivos. De esto ya os he hablado, tener una tabla descomponiendo las tareas que queremos hacer a lo largo del día o a lo largo de la semana perfectamente planificadas y en un papel, en una libreta o si tenéis una pizarra como yo, bien grande en la pizarra, vais marcando en colores
los días que habéis cumplido, los días que habéis fallado, incluso los retos que habéis conseguido. Podéis poneros pequeños retos. Si consigo hacer esta tarea seguida durante 5 días, por ejemplo, si consigo hacer un simulacro de examen 5 días seguidos, pues me voy a convertir o voy a ganar puntos de experiencia en habilidades prácticas. Por ejemplo, si estamos con alguna ficción, puede ser en el manejo del lápiz, ¿vale? El lápiz como arma, pues somos maestros de la orden del lápiz y podemos tener nuestro nuevo rol, nuestro nuevo cargo. Podemos también representarlo en una gráfica en la que veamos esa progresión. Lo podemos hacer en un Excel. Podemos anotar simplemente puntos y ir sumando todos los puntos de las tareas, sin importar qué tareas estemos haciendo, sino el tanteo que consigamos, porque puede venir de muchos puntos, de muchos lugares, esos puntos. Y también es importante que tengamos otro tipo de feedback, y aquí es muy útil el repaso activo, el método Feynman del que tanto estoy hablando últimamente, y que hablé también y comenté a raíz de otro vídeo de Thomas Frank. El hacer un repaso activo, el terminar de estudiar un tema o un apartado y recitarlo en voz alta, y al día siguiente hacer lo mismo, intentar defenderlo o explicarlo de forma simple, como si lo estuviésemos explicando o contando a una audiencia. Incluso grabarnos con el móvil. Puedes poner el móvil en un trípode, puedes poner el móvil simplemente encima de la mesa, calzándolo con un libro, con una taza de café, con lo que tú quieras, te apuntas a ti mismo y lo grabas como si estuvieses grabando un vídeo para YouTube en el que explicas esa información. Cuanto más expliques y más veas cómo lo estás haciendo, más sencillo te va a ser encontrar huecos en esa información, más sencillo va a ser volver a visionarlo para ver cuáles son las partes más aburridas o que realmente no estás explicando bien y en las que necesitas profundizar. Porque al final, al igual que en un juego o en un videojuego, el estudio, o mejor dicho, el aprendizaje es un proceso iterativo por el que vamos a tener que ir recorriendo una y otra vez, afinando cada vez más. La primera vez que jugué a Super Mario, la partida fue horrible, obviamente, pero cuanto más jugaba, más sencillo me era continuar avanzando en los niveles hasta el día que conseguí pasarme el juego, porque ya había precisamente detectado cuáles eran mis carencias en los distintos niveles, cuáles eran esos saltos que tenía que mejorar para poder avanzar. Vamos a ver el tercer elemento, que era el reto. El reto en un juego pues puede ser tanto estos repasos como el examen. Nos podemos poner metas de cuánto queremos avanzar al día, cuánto o incluso podemos jugar con preguntas, preparar tarjetas de repaso y conseguir unos tanteos concretos. Oye, ¿cuántas preguntas correctas soy capaz de responder? ¿O cuántos vídeos explicativos de este tema soy capaz de responder como si fuese a subir a YouTube? Incluso si te animas puedes subirlos a YouTube también si te apetece. Lo dejo como idea. Y por último, tenemos el contexto. Y aquí yo, como digo, me gusta mucho jugar con las ficciones. Ahora que estoy ayudando a muchos alumnos a estudiar temarios de leyes, me está gustando mucho no solo aprender la propia ley o los propios artículos legales, y aun sin ser un experto en esta materia, porque obviamente no estudio Derecho y hay muchas cosas, muchos detalles que se me escapan, me gusta mucho el jugar o el ponerme en un caso ficticio de qué ocurriría si yo estuviese en un juicio defendiendo esto. Y volviendo al tema de los videojuegos, tenemos, ahora mismo no me acuerdo del nombre, hay un juego creo que es de Capcom, precisamente sobre juicios. No me acuerdo ahora mismo del nombre del abogado, lo tengo en la punta de la lengua, pero ahora mismo no me sale. Bueno, seguro que los aficionados a los videojuegos sabéis de cuál hablo.
Es un juego japonés muy muy famoso y es realmente divertido. Es casi como un juego de detectives en el que tienes que ir buscando pistas y luego poder blandir un argumento dentro del juicio. Obviamente esto tiene muy poco que ver con lo que sería un juicio real, pero me gusta plantearlo de esta manera. Y cuando estoy estudiando sobre un tema de este tipo, estoy estudiando alguna ley, me gusta pensar algún caso en el que tuviese que argumentar todo esto. Si se trata de artículos legales que hablan sobre la gestión de las herencias, pues pienso en un caso ficticio en el que tendría que resolver, y como digo, no tiene por qué corresponderse con la realidad como tal, porque los alumnos con los que trabajo no necesitan llegar a ese nivel de profundidad. Pero está bien que te plantees un caso y que tú mismo puedas defenderlo y jugar a decir, oye, pues tenemos a alguien aquí que tiene este problema, está a punto de perder una herencia, y tú saltas y de viva voz empiezas a blandir argumentos amparándote en esos artículos. Resulta mucho más divertido plantearlo de esta forma. O si estamos realizando cálculos matemáticos, cálculos físicos, por ejemplo, de trayectorias, resulta mucho más interesante que nos pongamos un problema y imaginemos, o incluso que lo tematicemos. Podemos tematizar la hoja, podemos utilizar... Todo aquí depende de la fantasía que queramos ponerle, pero podemos imaginar que estamos resolviendo un problema para SpaceX, la empresa de Elon Musk, porque queremos mandar la primera misión tripulada a Marte y estamos calculando esa trayectoria. Esto resulta mucho más satisfactorio y nos hace sobre todo entender para qué estamos haciendo las cosas. Y aquí es también algo en lo que quiero incidir mucho, y es busca la explicación de por qué te están mandando a estudiar eso. Sé que si estás preparando una oposición, la respuesta en la mayoría de casos va a ser me piden que estudie esto sencillamente porque necesitan hacer una criba de gente, lo cual es cierto, aparte de injusto es muy cierto, pero ve un paso más allá. ¿Para qué sirve esa ley, esos estatutos o estamentos que tienes que estudiar? ¿Para qué sirve ese contenido? Si estás estudiando fármacos, también otro de los temas que estoy tratando con una alumna ahora mismo, pues piensa también o profundiza esos fármacos, a quién ayudan, busca estudios médicos, casos peculiares, incluso noticias en prensa sobre estos medicamentos, que en un momento dado haya podido haber algún problema con ellos o que hayan ayudado a salvar a alguien, lo que sea, pero busca ese contexto, busca la importancia real, y si no la encuentras, ampárate también en la ficción. Pero es importante entender por qué hacemos las cosas. Es importante cuando estudiamos matemáticas verlas físicamente. Las matemáticas, a mí una de las cosas que más me ha ayudado, y ya con el tiempo, ya una vez terminé mis estudios y una vez terminé de estudiar una ingeniería, lo que más me ha ayudado a seguir disfrutando de las matemáticas es ver su aplicación en el mundo de los videojuegos, que a mí me apasiona. Yo, y lo he dicho alguna vez, soy desarrollador de videojuegos aficionado, amateur. No es mi trabajo, he hecho mis pinitos. Y es algo que me fascina, ver cómo las matemáticas se aplican y cómo sirven visualmente para crear los gráficos, para crear las físicas, para crear la inteligencia artificial de, pues mismamente, un programa que juega al ajedrez a las damas o que te persigue para matarte dentro del juego, ¿se entiende? Todo eso a mí me ha ayudado muchísimo. No ver las matemáticas solo como números, representarlas también a través de gráficas, ver gráficamente qué es lo que nos aporta, para qué sirven, cuáles son las aplicaciones reales, porque se aplican obviamente las matemáticas se aplican en prácticamente todos los ámbitos. Busca aplicaciones prácticas, entiende cuál es la utilidad real de lo que estás haciendo. Te va a ayudar muchísimo.
Ya para terminar, quería hablar precisamente de la importancia de no llegar a estar quemado, para sentirnos inspirados, para volver a disfrutar del conocimiento, del aprendizaje, que insisto, no hay absolutamente nada más bonito que aprender, que tener curiosidad, que descubrir cosas nuevas, de todo, del estudio, de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestra pareja, de quien sea, descubrir algo nuevo, de la ciudad en la que vivimos, de nuestro trabajo. Esto es espectacular, es impresionante, esto es que es algo que se disfruta mucho cuando se descubre una faceta nueva de algo. Aprender siempre es bueno, siempre nos da buenas sensaciones, siempre nos hace un poquito más felices saber más. Como se suele decir, el saber no ocupa lugar. Y por ello hemos de tener esta mentalidad de aprender es un regalo, es un auténtico regalo. A veces nos fuerzan a aprender y nos meten por el gaznate la información. Sí, y esto no es bueno, por supuesto que no. Pero ten siempre esta mentalidad, ten este mindset de que el aprender siempre vas a sacar algo, siempre vas a poner la carne en el asador, pero si lo haces bien y te esfuerzas en ir un pasito más allá, vas a disfrutar más del estudio y lo vas a ver como un regalo. Pero para ello es importante tener en cuenta varias cosas. La primera, descansar lo suficiente. Olvídate de las jornadas maratonianas. Sé que a veces es un mal necesario, sobre todo cuando preparamos un examen con poco tiempo, pero, insisto, descansar poco es como pegarse un tiro en un pie. Es absolutamente contraproducente. Le afecta a la memoria, no somos capaces de conectar esos puntos que decía al principio de este programa. Si no tenemos las horas de sueño suficiente, no vamos a ser capaz de asimilar, ni de entender, ni de retener esos datos. Y no ya esos datos, ese conocimiento. Entonces, importante, descansar, dejarle a nuestro cerebro tiempo para jugar con la información, ratos libres para que lo procese y darle muchas actividades distintas para que conecte los puntos. Muchas. Se puede aprender mucho sobre física con distintos deportes o con distintos juegos, cómo se comporta una pelota, un disco, un frisbee. Podemos aprender mucho y conectar luego los puntos con ese conocimiento. Así que no te tomes tampoco muy en serio el estudio. También esto es importante. Tómatelo en serio, pero hasta cierto punto. Intenta disfrutarlo, piensa y haz este ejercicio. Cuando empieces a preparar un examen o una vez a la semana mientras lo estés preparando, ¿qué es lo interesante que tiene esto que estoy estudiando? ¿Para qué me podría servir más allá de ese maldito examen que tengo que aprobar y que me obligan a pasar por ahí? Que insisto, un examen es algo artificial, no nos valora realmente lo que sabemos, no valora que seamos los mejores profesionales. Los exámenes suelen ser horribles, pero están ahí y hoy por hoy son un mal necesario. A mí no me gustan nada, si por mí fuese los borraría de la faz de la tierra, porque son contraproducentes al estudio, porque nos hacen odiar el estudio. Pero bueno, está montado así, dejémoslo como está. Pero como digo, es importante, no te lo tomes demasiado en serio el estudio. Y recalco de nuevo, y lo voy a recalcar con una pequeña anécdota, lo importante que es dejar al cerebro descansar. Y lo importante que es simplemente estar atento a las experiencias del día a día. Hace cosa de unos años, yo escribí una novela juvenil. Lo he comentado alguna vez de pasada. Y bueno, pues una de las cosas que me sucedió, que me resultó muy interesante, escribir es un proceso tedioso, frustrante muchas veces, sobre todo cuando aspiras a hacer un proyecto comercial, como fue el caso. Fue una novela que se comercializó. Y una de las cosas, a pesar de esa frustración, es un proceso que disfruté sobremanera, lo disfruté muchísimo.
Y yo estaba pensando en mis cosas, pero de repente el mundo se convirtió en una gran fuente de inspiración para mí, porque ya tenía esa mentalidad de que estaba escribiendo una ficción y tenía que pensar en lo que mis protagonistas debían hacer, debían de decir, debían de sentir. Y rápidamente estaba más presente, estaba más atento en el mundo. Estaba tomándome un café y escuchaba de refilón una conversación en la mesa de al lado y me suscitaba algo. Imaginaba a mis protagonistas teniendo una conversación similar o unas inquietudes parecidas a las que tenían, pues, a lo mejor esa pareja que estaba sentada al lado. O me sucedía alguna cosa que me podía poner de mal humor y a la vez me reía al pensar en que eso le podía pasar a mi protagonista y que desde fuera podía ser algo cómico. Y una de las cosas que me sorprendieron sobremanera es que gran parte de las escenas, incluso un personaje, seguramente el personaje más querido de esa novela, que es una novela de ficción adolescente, pero uno de los protagonistas es el cerdito mascota de uno de los protagonistas, un cerdito muy peculiar y muy raro. Se me ocurrió durante un sueño, durmiendo la siesta una tarde de verano. Fue cuando se me ocurrió. No por nada místico, ya he hablado de la importancia del descanso y es porque en estos momentos, con un buen descanso, nuestro cerebro juega con la información, con las experiencias vividas y lo mezcla todo, e incluso resuelve problemas. El cerebro, cuando está ocioso, empieza a conectar ideas y busca de forma inconsciente la resolución a esos problemas. Y por eso quiero decir que además de profundizar en esas materias que se te resisten, además de investigar, de buscar en Google y de preguntarte, vale, ¿y esto por qué es así? Esto no lo entiendo. Voy a buscar en Google esto de dónde viene, cuál es su historia, quién lo descubrió, cuál fue la motivación para descubrirlo, a qué se aplica. Todas esas preguntas nos hacen tener un mayor contexto, ver una imagen global de todo, de la materia. Y esto, una vez lo vamos asimilando poco a poco, con un buen descanso, viviendo nuevas experiencias cada día, abriéndonos al mundo, no encerrándonos solo en nosotros mismos, sino abriéndonos al mundo y teniendo un poquito de tiempo para pensar, más allá del Instagram, de las redes sociales, tener un poco de tiempo para aburrirnos, entre comillas, para pensar. Esto hace que nuestro cerebro rápidamente conecte las ideas, asimile el conocimiento y poco a poco acabe entendiendo, tenga ese momento eureka en el que todo está conectado, en el que todo funciona, todo tiene sentido y podemos decir, esta asignatura es una pasada, me encanta, porque ese es el momento en el que realmente nos sentimos inspirados. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Si este es el primero que escuchas, recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán mucho en tus estudios. Además, en nuestra web www.escueladememoria.com encontrarás contenido gratuito adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia. Pero antes de irte, déjame recordarte que si estás aquí, te pido que pagues el precio por escuchar este programa. No, tranquilo, no es monetario, no es un precio económico, simplemente el precio que te pido que pagues por estar aquí es que si le has encontrado valor, si te ha resultado interesante este programa u otro, recomiéndaselo a una sola persona que pienses que le puede servir y que también le puede encontrar valor. Háblale de nosotros, de Escuela de Memoria, y le pasas este enlace. Lo puedes hacer a través de Instagram, si quieres, a través de un mensaje privado. He hablado muy mal de Instagram, pero ¿por qué no? Puedes utilizarlo para esto, o también el WhatsApp o tu red social favorita. Y bien, yo soy Javier Muñiz, gracias por acompañarme una semana más y te recuerdo que nos veremos muy pronto en el próximo programa del podcast de Escuela de la Memoria. ¡Adiós!